Dios les bendiga, estamos muy agradecidos con Dios por tener el privilegio de grabar en este momento. Vamos a compartir algo de la palabra de Dios que nos dice el libro de los Salmos, Salmos 62, capítulo 62, versículo 1 nos dice, en Dios solamente está callada mi alma. El viento de mi salvación solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinarás contra un hombre, tratando de todos vosotros de aplastarle, como pararle, desplomarle como cerra de cedro? Solamente consuma para arrojarle su gran dehesa. Aman la mentira y con su boca bendicen, pero maldicen con sus corazones. Pero algo que me impacta que dice, Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, y no resbalaré mucho. El salmista David se expresaba de estos salmos y le decía al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi salvación, tú eres en quien yo confío. ¿Y por qué es eso así? Porque solamente en Dios podemos confiar. Muchas de las veces nosotros cuando pasamos por momentos difíciles, nos llega la angustia, nos llega el problema, nos llega la desesperación, y nosotros decimos en quién podemos confiar. Si los que se dicen ser hermanos no me ayudan, o mi familia no me ayuda, en vez de confiar con Dios, nos ponemos a renegar, nos ponemos a quejarnos de los problemas que están pasando en nuestra vida. Pero aquí vemos cómo Dios nos dice, cómo el refugio y la esperanza que nosotros tenemos que tener es en Jesucristo, porque solamente Él nos puede dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué es eso así? Porque la palabra de Dios dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y solamente en Él hay refugio, salvación y vida eterna. Tu confianza debe de estar puesta en Jesucristo, porque solamente Él te puede ayudar. Los amigos se van, la familia puede que se vaya, los amigos perecen, pero los que confiamos en Jesucristo hay una vida eterna, hay una promesa, y solamente en Él podemos confiar porque Él nos puede ayudar. Y dice, el salmista se expresaba y le decía a Dios, solamente tú eres mi roca. Una roca significa una persona confiada que está en Él, está confiando en Dios. ¿Y por qué confía en Dios? Porque Él es su salvación. En aquel momento David estaba pasando por un problema grande, donde muchas personas lo perseguían, lo querían matar, le querían quitar la vida a David. Y David se refugiaba solamente en Dios, porque solamente en Dios hay salvación. El ser humano piensa que puede confiar en otra persona, pero la confianza no está en una persona, sino la confianza la podemos encontrar solamente en Jesucristo. ¿Y por qué podemos poner nuestra confianza en Dios? Porque solamente Dios no nos va a fallar. Dice la palabra de Dios que el hombre se arrepiente y que miente. Quiere decir que el ser humano falla por naturaleza carnal. Entonces solamente nuestra confianza podemos ponerla en Dios. Si nosotros estamos pasando por un momento difícil, por un momento de angustia, por un momento de desesperación, por un momento donde hay crisis, donde la sequía, cualquier problema que estemos pasando, nuestra respuesta y nuestra confianza solamente la vamos a encontrar en Jesucristo. ¿Y por qué te digo que solamente en Jesucristo? Porque Él solamente nos puede dar la salvación y nos puede dar vida eterna. Solamente Jesucristo nos puede ayudar en los momentos más difíciles. Yo no sé qué problema estás pasando, pero déjame decirte que no eres la primera persona, no eres la única persona que tienes problemas. Todo el ser humano tiene problemas. De uno o de otra forma tiene sus problemas. Entonces por eso nuestro socorro debe de ser Dios. Tenemos que venir a Dios, buscar a Dios, porque Jehová de los ejércitos es nuestro socorro. Él es la vida, Él es el fuente de vida, Él es la confianza en que nosotros podemos confiar. Yo te recomiendo a ti que me estás mirando a través de este video, que si tú te sientes solo, si tú te sientes triste, o no tienes una salida para tu vida, yo te recomiendo que confíes en el Dios que hizo los cielos, la tierra, porque solamente en Él podemos encontrar salvación. La palabra de Dios dice, no hay otro nombre dado a los hombres
Quiere decir que no podemos a refugiarnos en otra cosa, en una gente que piensa que es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué es eso así? Porque solamente en Jesucristo podemos encontrar nuestra respuesta. Solamente en Dios vamos a encontrar el amor genuino, el amor. Y te invito a que te acerques a Jesucristo, que busques una congregación, que busques a Dios con todo tu corazón, porque los días son malos. La palabra de Dios dice que en aquellos últimos tiempos habrán hombres engañadores, los hijos maltratarán a los padres, la rebeldía, el engaño, la muerte, los hurtos, el pecado ha sobreabundado en esta tierra. Vemos cómo está sobrepasando los límites, vemos cómo está provocando la ira de Dios sobre este mundo. Mucha gente dice, no, el mundo no se va a acabar, lo que se acaban son los seres humanos, pero de ninguna manera. La Biblia dice que todo lo que tiene un comienzo tiene un fin. Y así como se creó la tierra, los cielos, los animales, la atmósfera, así como Dios creó el agua, así también Dios creó al ser humano. Pero Dios quiso que el ser humano le conociera. Por eso el ser humano nace, para que conozca quién es su creador. Por eso una mujer nace, para que sepa quién es su creador. Por eso una persona nace, para que sepa quién es Dios. Dios por eso permite la vida a las personas para que nazcan y puedan ver un nuevo día, puedan ver el sol y poner su esperanza en Jesucristo. ¿Por qué su esperanza en Jesucristo? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso Dios permite la vida. ¿Por qué Dios permite la vida? Para que le conozcan. Tal vez tú te has preguntado, tal vez tú has llorado y has dicho, ¿qué hago yo? ¿O qué hago en esta tierra? Pues Jesucristo quiere que tú le conozcas. Jesucristo quiere que tú conozcas su palabra, que tú conozcas que hay un Dios que te ama. Y no importando qué tipo de pecado tengas, Jesucristo te ama y Él quiere cambiar tu vida. Solamente Dios que hizo los cielos y la tierra puede hacer un cambio en tu vida, en tu familia, como la ha hecho con mi vida. Jesucristo es un cambio en mi vida y sé que también la puede ser en tu vida. Y sé que también puede cambiar tu vida. ¿Y por qué puede cambiar tu vida? Porque Jesucristo te ama y Jesucristo quiere cambiar tu vida. Si tú verdaderamente reconoces que eres pecador y crees en tu corazón que Jesucristo resucitó, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Quisieras hacer esta oración conmigo. Yo no sé qué necesidad estás pasando. Tal vez tienes muchas deudas, tal vez no tengas para pagar lo que debes, tal vez necesitas algo que yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Te gustaría que Dios te ayudara? ¿Te gustaría que Dios obrara en su vida de una manera especial, en tu vida primeramente y después en tu familia? ¿Te gustaría aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Te presento al Dios Todopoderoso. Te presento al Dios que cumple su promesa en la palabra de Dios. Te presento al Dios que hizo los cielos y la tierra, en el cual tú puedes confiar como ser humano. Te invito, si eres una mujer, si eres una abuela, si eres un abuelo, si eres una persona que necesita, no me importa qué tipo de persona o qué tan mala seas, Dios te ama y quiere ayudarte. Yo te invito a hacer esta oración. Tú necesitas a Jesucristo, tú necesitas a Dios en tu corazón. Yo te invito que hagas esta oración de fe para aceptar a Jesucristo y que Jesucristo ilumine nuestros corazones, que Él nos ayude a conocerle, que Él nos ayude a confiar en Él, que Él nos ayude a poner la mirada puestas en el Redentor y Creador del mundo, nuestro Señor y Salvador. Si tú verdaderamente necesitas un cambio en tu vida, yo te invito en esta hora que hagamos esta oración. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres y repite: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que te necesito, abro mi corazón para que tu luz venga a mí. Te pido que puedas guiar mi camino,
que puedas guiarme, Señor, para yo buscar más de ti. Te pido con todo mi corazón que me perdones. Reconozco que soy pecador y que necesito de Dios. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Te necesito con todo mi corazón. Anhelo conocerte más y más. Ayúdame en este problema que tengo. No me dejes. Ayúdame, Señor Jesús, para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.